y le pidamos al Señor que Él haga un milagro en la vida de ella. Ok, quiero invitarlo a que se ponga de pie para recibir la palabra del Señor. El portador de la palabra del Señor es un pastor que yo aprecio, amo mucho, y él es pastor en la ciudad de Anthony y es pastor de la iglesia La Novia del Cordero, un compañero de clase en el seminario. Vamos a recibir al pastor Horacio Guerrero. Bienvenido, pastor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Caray, nomás 2 o 3, ¿qué onda? Estoy muy agradecido en esta preciosa noche por estar aquí en este lugar. La verdad es un honor para mí compartir este momento con ustedes. Como dice el pastor, en los últimos días hemos estado leyendo muchísimo, hasta 40, 60 páginas diarias, y no se nos queda ni una, ¿verdad? Pero estoy muy agradecido por estar aquí en esta preciosa tarde, noche ya. Reciban un saludo de mi esposa. Tristemente no me pude acompañar, pero estoy muy alegre y gozoso de estar aquí. La verdad me siento, aunque es mi primera vez de estar aquí, pero por el amor, el cariño que puedo recibir de toda la familia Alba, de mis amigos que están por aquí también, me siento como si estuviera en casa, de verdad, me siento muy a gusto. Hemos alabado a Dios, hemos glorificado a Dios, hemos sentido su presencia, y ahora vamos a pasar lo más importante, ¿sí? A la palabra de Dios. Vaya abriendo su Biblia conmigo, por favor. Sé que el tema es arraigados, es un tema muy bonito, la verdad. Es un tema que me habla, que me hace pensar y replantear algunas cosas. La palabra arraigados o arraigar en el diccionario Real Academia Española quiere decir enraizar, enraizar. Habla de una plantita, me imagino como una plantita cuando está bien enraizada en la tierra, nada, ni el viento ni el agua la puede mover. Y para estar nosotros enraizados en Dios, esto tiene que ver con algo espiritual, con ponernos a pensar. Para poder estar bien enraizados, bien arraigados en el Señor, yo creo que tenemos que conocer a Jesús. Y entre más le conocemos, más podemos estar arraigados en Él. Y con ese pensamiento, vaya conmigo a la palabra, a Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Me indica con un amén cuando lo tenga, por favor. Sí, estamos ahí, ok. Mateo, capítulo 16, 13 en adelante, dice la palabra así. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional y voy a estar interactuando también con la Reina Valera, ¿ok? ¿Estamos bien? Dice la palabra de Dios así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Recordemos que Jesucristo se identificaba como el Hijo del Hombre. En otras palabras, está diciendo a sus discípulos: pregunten en esta región donde nos encontramos en este momento, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces ahí él recibe la respuesta que le estaba buscando. Hace una pausa, me imagino, y ve directamente a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ustedes, mis discípulos, los míos, los que me siguen, ¿quién dicen que soy yo? Acompáñenme a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este momento que estamos en tu presencia. Gracias, Señor, por poder disfrutar este momento de tu palabra, Señor. Tu palabra es quien nos anima, quien nos confronta muchas veces. Es tu palabra quien nos habla. Literalmente es la palabra de parte tuya del cielo
que puede cambiar nuestras vidas. Permítenos disfrutar este momento, Señor, en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tome asiento, saluda al que está por ahí. He titulado mi mensaje en esta noche: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si vemos este pasaje en su contexto, Jesús venía ministrando por un periodo de tiempo ya. Se cree que para este momento Jesús se encuentra a unos 6 o 8 meses de ir a la cruz, ¿sí? Y estaba llegando a un punto cumbre de su ministerio, al menos en la región de Judea donde él se movía, ¿verdad? Los eventos en la vida de Jesús venían preparando este momento tan especial, este momento tan importante en la vida del Señor, en donde ahora se encuentra con sus discípulos fuera de Jerusalén y les hace esta pregunta tan importante. Para esto el Señor Jesús, escuche esto, ya había hecho muchísimos milagros, había sanado muchos enfermos, había resucitado muertos, había permitido que Pedro caminara sobre las aguas, porque el milagro no es en Jesús, el milagro es en Pedro, que le permite caminar sobre las aguas. Eso de entrada es impresionante. A un hombre en medio de una tempestad, donde hay viento, donde hay lluvia, donde hay olas, y que Pedro, un hombre terrenal, humano, pueda caminar sobre las aguas, eso es una locura. Para este momento, allá había Jesús multiplicado los panes y los peces en una primera oportunidad para alimentar a 5,000 personas, y en una segunda para alimentar a 4,000. Ahora, si nosotros podemos leer ese pasaje de las Escrituras donde dice que había alimentado los 5,000, también dice que él tuvo compasión de ellos y los sanó a todos. Ahora imagínense, dice 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Entonces parece ser que había alrededor de 7,000 a 9,000 personas ahí. ¿Cuántos enfermos habría en una multitud de 7,000, 8,000 personas? Y dice que tuvo compasión a ellos y los sanó a todos. Para esto Jesús ya había calmado los vientos una y otra vez, había expulsado demonios, había sanado los leprosos. No nomás los había sanado, es muy específica la palabra que dice que los tocó. ¿Por qué? Porque no se podían tocar. Jesús no tuvo que ir al sacerdote a purificarse, él simplemente lo tocó y lo sanó, porque era Jesús. Y aún así, escúcheme bien esto, y aún así, a pesar de sus discípulos y la gente que le seguía, dice la palabra que eran multitudes, aún así, tristemente, sus discípulos y la gente no tenía o no seguía, no sabía realmente o no entendía realmente lo que Jesús era y el propósito de Jesús en la tierra. No entendían eso. Y el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías prometido, a un Mesías que los liberaría del cautiverio romano. Esperaban a un Mesías que venía a regresarles la tierra que ellos mismos habían conquistado. Se les había prometido una tierra y la habían conquistado, y ellos estaban esperando un Mesías que les iba a regresar ese territorio. Un Mesías, algo así como alguien con un poderío militar que viniera y destruiría a todos los enemigos y les regresaría la tierra. Es lo que el pueblo judío esperaba del Mesías prometido. De esta manera, a lo largo del ministerio del Señor Jesús, sus propios discípulos en más de una ocasión se hicieron preguntas. Ellos se hacían preguntas de quién era Él. Si sigue poquito su Biblia, vaya conmigo atrasito a Mateo 8:27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Después que Jesús calma la tempestad, los discípulos se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que tiene tanta autoridad que cuando abre su boca y al sonido de su voz, elementos de la naturaleza se detienen cuando Él les ordena? ¿Qué hombre es este? Y cómo no, si este hombre, si estos elementos es obra de sus propias manos. Dice Juan 1:1: en el principio
el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio y todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Él. Dice el salmista en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿quién es el hombre? Jesús era el creador de la vida. ¿Cómo no le van a hacer caso elementos que Él mismo construyó, que Él mismo creó? ¿Sí? Y cómo no, ¿verdad? Era el creador de la vida. Y la gente se preguntaba aún así: ¿qué hombre es este? Esto quiere decir que ellos tenían un cierto tipo de dudas, ¿verdad? Isaías 43, 700 años atrás, habla de un hombre que vendría delante del Señor para preparar el camino. Creo que todos conocemos esto. Voz que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová. 700 años antes, 400 años antes, el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Obviamente todos entendemos que está hablando de quién. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Jesús mismo lo dice así en Lucas 7:28: os digo que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que el profeta Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Había un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, ¿verdad? Que eran ancianos. Todos conocemos la historia. Ancianos, y además ella era estéril. Conocemos la historia. Aquí quiero hacer una pausa, por favor, y sígame con la historia que le voy a contar o que le voy a relatar. Entonces, tenemos aquí a un sacerdote Zacarías que le tocó el turno para ir a ofrecer el incienso en el templo. Los dos eran procedientes de Aarón, ¿verdad? Se encuentra aquí una mujer anciana de edad avanzada que no podía tener hijos. Ella era estéril. Y viene el ángel del Señor para decirle que van a tener un hijo y que le pondrán por nombre Juan. Está hablando de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Ahora yo pregunto: Zacarías, siendo sacerdote, conociendo las escrituras, ¿sabría él quién era Juan el Bautista? Entonces, cuando viene el ángel a decirle van a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan, y dice: él preparará el camino del Señor, irá delante de él para preparar el camino, Zacarías inmediatamente y perfectamente entiende quién es el hijo que su esposa va a tener en una edad avanzada. ¿Sí o no? Lo entiende perfectamente. ¿Sí me están entendiendo o no? Él entiende perfectamente. Él conocía las escrituras, sabía quién era el hijo que iba a nacer de su esposa. 6 meses después viene el mismo ángel Gabriel a una jovencita llamada María, donde le dice que va a tener un hijo que será engendrado por el Espíritu de Dios, y este hijo será el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, dice la palabra que después de esto María va a visitar a su pariente Elizabeth. Esto quiere decir que eran familiares, ¿verdad? Va y la visita, y cuando entra dice que el niño que estaba en su vientre saltó de emoción y ella fue llena del Espíritu Santo. Amén, ¿me siguen? Sí, ok, muy bien. Entonces, Zacarías y Elizabeth van a tener un hijo que se va a llamar Juan, que entienden ellos perfectamente que va a ser un hombre grande, que va a ser Juan el Bautista. De hecho, así dijo el ángel que le pusieran Juan, que va a preparar el camino del Señor. Entonces me imagino que ellas conversaron, eran familiares. El hijo que vas a tener tú, Elizabeth, va a preparar al niño que voy a tener yo, que es el Hijo de Dios. Eso es impresionante. Entonces la familia de Zacarías, su esposa y toda la familia sabían perfectamente quién era Juan y sabían perfectamente quién iba a ser Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí me sigue? Entonces,
nace Juan, nace el Señor Jesús, y me imagino que en la mesa sentados a tomar los alimentos, Zacarías le enseñaba a Juanito, estando chiquito, que él era un hombre grande, que él era un niño que estaba escrito en las escrituras 700 años atrás, un niño que estaba escrito en las escrituras 400 años atrás, y después de un momento de silencio de 400 años, viene el ángel del Señor para hablarle que el hijo que vas a tener, que además es un milagro, va a ser quien prepare el camino del Señor, del Hijo de Dios, del Todopoderoso, del Cordero del mundo, que va a quitar los pecados. Amén, ¿me siguen? Entonces sabemos perfectamente que ellos entendían quién era Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces mire, vaya conmigo por favor, ahí mismo en Mateo, al capítulo 11, versículo 3. Juan el Bautista está en este momento en la cárcel, y él mismo, Juan, tiene dudas. Juan el Bautista, que conocía perfectamente quién era Jesús, que conocía que él iba a ir delante de él para preparar el camino para él, que él mismo lo vio venir, identificándolo perfectamente, que era su pariente, pero que era el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo, que tuvo que tomarlo en sus brazos y sumergirlo para que fuera bautizado, y al levantarse él mismo escucha la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él mismo vio una paloma descender, como el Espíritu Santo descender sobre él. Él entendía perfectamente quién era Jesús, porque lo conocía desde su niñez. Entendía quién era él y entendía que iba a preparar el camino para cuando él llegara, todo estuviera listo para recibir al Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Él entendía, mas sin embargo, ahorita Juan el Bautista, este mismo hombre, se encuentra en la cárcel. Capítulo 11, versículo 3. Juan era el introductor del Mesías y se encuentra en la cárcel, dando vueltas en esa celda, tal vez arrancándose los cabellos. Juan el Bautista, que escuchó decir en la mesa de cosas que hacía Jesús de niño, aunque la palabra no menciona tanto de Jesús como niño, más que cuando tenía 12 años, y escuchaba decir de cosas. Imagínense, si llegó María con Jesús en su vientre y él estaba en el vientre de su madre y saltó con el Espíritu Santo, ¿qué no pasaría cuando Jesús de niño hacía cosas? Había anécdotas en las conversaciones de los alimentos de Jesús. Él sabía quién era él, pero en este momento se encuentra en la cárcel, dando vueltas en ese lugar, diciendo: ¿qué está pasando? Yo preparé este camino para él. Yo escuché al Padre decir: este es mi Hijo amado. Yo creí que yo iba a preparar el camino para él, pero entonces, si yo estoy en la cárcel, si yo preparé el camino para él, entonces ¿qué hago yo en la cárcel? Si el Mesías que iba a venir a liberarnos, nos iba a liberar del gobierno romano, pero ahora yo me encuentro aquí en estas cuatro paredes y probablemente voy a morir. Ellos tenían dudas de quién era él. Su propia gente tenía dudas. Dele vueltecita por favor a Mateo 12, 23. De este mismo evangelio. Después que el Señor Jesús sana a un endemoniado ciego y mudo, vemos que toda la multitud estaba asombrada y decían, Mateo 12, 23, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de David? En otras palabras, ¿será este el Mesías prometido? En la versión traducción lenguaje actual es muy específica, dice, no sé si lo está leyendo por ahí. En la traducción lenguaje actual dice de este mismo versículo: la gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaba: ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? ¿Será este el Mesías que nos va a liberar? ¿Será este el descendiente de David,
el que está escrito en la profecía de Israel, que viene para salvarnos de este gobierno de nuestros enemigos, para liberarnos de los romanos. Pero ellos estaban esperando un líder militar, y decían ellos: este de militar no tiene nada. Abraza a los pobres, sana a los enfermos, se sienta a comer con pecadores, con gente corrupta, como los tax collectors. Ay, se me olvidó el español, ¿qué onda? Se sentaba con ellos. De militar no tenía nada. Sigamos, mire esto. Vaya conmigo a Mateo 14:33. 14:33. Y esto viene después que Jesús sana a las 5,000 personas. Después que les dice a los judíos: vayan delante de mí a la otra ribera. Y es cuando Jesús viene a sus discípulos caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice a Pedro: ven hacia mí. Y él camina sobre las aguas. Y es en este momento donde viene una revelación de Dios para sus discípulos. Y ellos dicen estas palabras extraordinarias. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Volviendo al texto principal, vaya conmigo ahí a Mateo 16. Ahora estamos 2 capítulos más adelante, en Mateo 16, en un lugar fuera de Jerusalén. No sé si me pueden poner ahí un mapita que traigo por ahí. En Cesarea de Filipo, que se le dio este nombre para distinguirla de Cesarea Marítima. Si ustedes recuerdan, Cesarea Marítima es donde en el libro de los Hechos Pedro va a hablarle, a meterse en una casa gentil para hablarle a Cornelio. Es este lugar al norte de Galilea, a las faldas del monte Hebrón, conocida por ser influenciada por el paganismo, donde había un monumento de mármol construido en honor a Augusto César, un lugar donde había altares a los dioses paganos, donde los griegos construyeron ahí un altar al dios Pan, que era el dios de la naturaleza, un lugar donde totalmente corrompido, volcado a la idolatría, fuera de Jerusalén. En los tiempos de Jesús, después de la muerte de Herodes el Grande, Israel fue dividida en 3 partes. Ahí lo puede ver usted. El área azulita en la parte de abajo, donde se encuentra Judea, Idumea, Samaria. Esto era gobernando por Herodes Arqueleo, que 2 años después fue sustituido por el romano Poncio Pilato. Después, en el área como moradita que se ve ahí, donde dice Perea y Galilea, esta área fue dada a Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el que decapitó a Juan el Bautista, ahí mismo en el capítulo 14. Y al área del norte fue repartida, en la área del norte donde está Iturea y Traconite, fue repartida o fue dada a Herodes Filipo. Este territorio fue destinado a Filipo, quien hizo de esta ciudad su capital, dándole este nombre, Cesarea de Filipo, para distinguirla de la Cesarea Marítima que estaba en la costa del mar Mediterráneo, al lado izquierdo. Cesarea de Filipo era una área en Iturea, un lugar idólatra, gentil, donde reinaban las deidades a otros dioses, donde reinaba la inmoralidad. Jesús lleva a este lugar a sus discípulos fuera de Jerusalén, hacia el norte, ¿sí? Jerusalén era conocida o era promovida por el pueblo judío como el corazón del judaísmo. Los saca fuera de ahí, los lleva al norte, donde se encontraba un lugar donde no le conocían, donde no se movían, no sabían nada de él, sino que era gobernado y abundaba la idolatría, ¿sí? Vayamos al texto. Y donde les hace esta pregunta a sus discípulos: vayan allá afuera y preguntan: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, el que habían decapitado, el que había preparado el camino para él. Él sabía de quién estaban hablando. La gente pensaba que tal vez podía ser Juan el Bautista, que había resucitado.
Jesús es mayor que Juan el Bautista porque Jesús era la puerta del reino de los cielos. Juan solamente dijo: el reino de los cielos se ha acercado, pero Jesús es mayor que Juan el Bautista porque Jesús era quien era la entrada al reino de los cielos. Esta gente tiene una idea al respecto de Jesús, pero esta idea es pobre, es frágil. Jesús pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Otros dicen que eres Elías, el profeta Elías, que fue un nombre, que su nombre, quiere decir Jehová es. Elías le toca enfrentar con el poder de Dios a las creencias falsas. Enfrenta a los profetas de Baal, enfrenta a Jezabel y al rey Acab. Todos conocemos esa historia. Con el poder de Dios ora para que llueva y ora para que no llueva jamás o no llueva más. Cuando él se enfrenta a los profetas de Baal, ora para que Dios descienda fuego del cielo para consumir el holocausto, y así el pueblo creyera que Jehová es el verdadero Dios. Eso usted lo puede leer en Primera de Reyes 18. Elías era un profeta de oración, y la gente pensaba que Jesús tal vez era el profeta Elías, porque estaba profetizado que Elías habría de regresar. ¿Sí me van siguiendo? Pero Jesús es superior a Elías, y Jesús es superior a Juan el Bautista, porque Juan dice: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice el texto. Y otros dicen que eres Jeremías o alguno más de los profetas. Jesús trasciende a todos ellos, pero Jesús y sus discípulos en este momento se encuentran fuera de Jerusalén, donde la gente tenía una pobre idea de quién era Él, y pregunta, o una pregunta para ustedes: si en Jerusalén la gente que le seguía en muchas ocasiones, y aún los propios discípulos, no tenían en claro quién era Él, imagínense en un lugar donde abundaba la inmoralidad, donde abundaba el paganismo, donde abundaba la idolatría. ¿Qué pensarían de quién era Jesús? No le conocían, ¿sí? Toda la gente que le seguía no tenía realmente, no estaban seguros de quién era Él. Ahora vamos a contemporizar el texto. Allá afuera, en el 2024, en este momento en el mundo hay 8 billones de habitantes. 8 billones de habitantes. Solo en Estados Unidos hay 335 millones de habitantes. Hoy, en este momento, ayer que estábamos en un momento de adoración espectacular, Dios me confirma este mensaje que estaban hablando acerca de evangelización, de evangelizar hoy en el 2024. Yo quiero preguntar: ¿quién dice la gente hoy en día allá afuera que es Jesús? ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Conocerán a Jesús de Nazaret? ¿Conocerán a Jesús como nuestro amado Rey y Salvador? ¿Conocerán a Jesús de Nazaret, que vino a este mundo y su sacrificio fue para poder darnos esperanza de vida eterna? ¿Quién dice la gente que es Jesús en este momento? Escúcheme bien con atención. La gente dice: hoy en día sí existe Jesús, pero ahorita lo más importante es pelear por los derechos de la mujer. Sí existe Jesús, pero es más importante que haya una igualdad de salarios, que haya mismas oportunidades para los hombres y para las mujeres, que haya el mismo respeto para los hombres y para las mujeres. La gente dice: sí existe Jesús, pero ahorita es más importante, escúcheme bien, luchar por la igualdad sexual. La gente pregunta: ¿por qué no aceptan la homosexualidad en las iglesias?
¿Por qué no acepta el transgénero en las iglesias? ¿Por qué no se acepta? Amados hermanos, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios ama la humanidad, pero aborrece la rebelión y aborrece la desobediencia. En nuestras iglesias aceptamos todo tipo de personas, pero va a llegar el momento donde se va a tocar este tema y van a ser confrontados con la palabra de Dios para que puedan clamar a Dios por perdón de sus pecados, como lo hicimos todos nosotros, los que éramos también pecadores de muchos pecados. Tal vez éramos idólatras, tal vez estábamos aventados a los vicios. Va a llegar el momento. Entonces tiene que confrontar y se va a predicar la palabra. No le vamos a rodear. Cualquier persona que vive una vida de pecado, si no viene Jesús a cambiar su vida y si no hay un arrepentimiento del corazón, su vida va a venir en decadencia. Aceptamos a todo tipo de personas, pero va a llegar el momento en que tengamos que predicar acerca de lo que es eso. Si existe Jesús, pero ¿por qué no aceptan a todo este tipo de personas? Dios no compagina con el pecado. La luz no compagina con las tinieblas, porque cuando llega la luz, que es Jesús, las tinieblas desaparecen. Como la iglesia, aceptamos a todo tipo de personas, todo tipo de pecadores. La gente dice, escúcheme bien, sí existe Jesús, pero ahorita lo más importante es prepararnos por si viene otra pandemia mundial. Hay que guardar nuestros ahorros, hay que prepararnos con mucha agua, con mucha, jugos. Vamos a hacer, un sótano donde podamos meternos ahí y ni nada nos pase. ¿No ha escuchado eso? Un sótano de supervivencia. Sí existe Jesús y su venida. Pero pues eso tienen diciendo hace muchos años, desde mi abuelita lo decía, mi bisabuela, mi madre, y no pasa absolutamente nada. Dicen que viene Jesús en las nubes, pero ¿dónde está? No ha pasado nada. La maldad sigue creciendo y no pasa nada. Hermanos míos, escuche esto. Ahorita vivimos en un Cesarea de Filipos. En un Cesarea de Filipos. Ahorita en este 2024. Escuche lo que se está enseñando en las escuelas, lo que se les está enseñando a niños de 8 años, donde los jóvenes no conocen quién es Jesús, conocen al Jesús de sus padres. Los adolescentes conocen que Jesús hizo milagros en sus padres, pero cuando les platican simplemente son historias, como si leyeran un libro, y no creen en el poder de Dios. Porque antes de clamar al Dios de sus padres, van con los amigos a preguntarles qué tienen que hacer cuando vienen los conflictos o las dudas. En estos tiempos la iglesia y Dios es solamente algo de los domingos, y es solamente para calmar la conciencia. Pero en estos días, para la gente y la sociedad, hay cosas más importantes que un Jesús que vino hace 2000 años. Hoy en día hay otros dioses más importantes que gobiernan la mente de la humanidad. Escúcheme bien esto, por favor. El Dios del dinero, ouch. El Dios de ser reconocidos. Si no vea tantas redes sociales, se quitan, se ponen. La gente quiere ser admirada. El Dios de la prosperidad. Si tienes, eres alguien. Si no tienes, no eres nada. Tus logros y tus éxitos se ven a través de lo que tienes. Tus éxitos se ven a través de tu casa, de tus carros, de qué carro manejas, de qué casa tienes. Hoy en día, algo que atormenta a la adolescencia y a los jóvenes, escúcheme bien esto, por favor. Algo que atormenta la mente de los niños es el ser aceptado. Si no eres aceptado, la gente entra en depresión. Se toman una foto y la suben y están cheque y cheque a ver quién les dio like. Si están en la escuela y ponen un post, están checando y se olvidan de la escuela.
Los padres están más preocupados por enseñar qué están comiendo en el restaurante, que en lugar de tener un momento familiar con sus esposas, con sus hijos, están checando quién dio like a esa comida que postearon. Inclusive en las escuelas, inclusive yo lo he visto en nuestras escuelas de teología, que ponen un post de lo que se está enseñando, y en lugar de estar poniendo atención a lo que el maestro está diciendo, están chequeando quién está leyendo el comentario. Yo lo he visto. Estás cheque y cheque, y un momento de calidad con tu esposa, una cena romántica. Aquí estoy viendo a cuatro aquí, a dos parejitas aquí. Sales a la cita con tu esposa, con tu novia, y en lugar que de disfrutar el momento para crear nuevos recuerdos que se queden registrados en nuestros corazones, estás más preocupado de quién te ve, de dónde estás, de subir una buena foto. Tienen 10 minutos tomándose la misma foto para ver cuál se ve mejor, en lugar de disfrutar el momento de tomarse de sus manos y decirte: chaparrita, te amo, yo quería estar contigo esta noche, y disfrutar el momento. Estoy poniendo romántico, no me acompañó mi esposa. Está más preocupada la gente de su nuevo carro, de su nuevo cuerpo, de tu nuevo look, a dónde fuiste a comer, a dónde fuiste de vacaciones. Vivimos literalmente en un Cesarea de Filipo. Mi pregunta es: ¿y Jesús? ¿Y el Dios de la vida como creyentes, y el Dios que adoramos y que glorificamos, es más un Dios de los domingos, un Dios de los miércoles? Volviendo al texto, vayamos por favor ahí. Hoy estamos viviendo en este Cesarea de Filipos que él he nombrado, o donde habita mucho, donde hay muchas cosas parecidas, y es una reina a la deidad cibernética. Es más importante lo que dicen de ti en las redes sociales o en internet que lo que piensan tus padres, tu esposa, tus hijos o tus hermanos de ti. Tremendo, ¿verdad? No se queden tan serios. Yo les dejo el mensaje y me voy. Volviendo al texto, escuche esto por favor. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero a Jesús no le interesa tanto esta respuesta. Ahora, escúcheme bien. Este texto es conocido porque Jesús es revelado como el Mesías y porque hubo una promesa para Pedro ahí. Pero escúcheme bien esto. Voy más atrás que eso. A Jesús no le interesa tanto esta pregunta. Más bien esta pregunta fue la antesala para la segunda. Dice Jesús, les pregunta: ¿y ustedes, los míos, mis apóstoles, cada creyente, mi iglesia, cántico nuevo, y ustedes, los que están aquí escuchándome hoy en esta noche, quién dicen que soy yo? En medio de una sociedad hostil, ¿quién soy yo para ustedes? En medio de un mundo cruel y lleno de maldad, ¿quién soy yo para ustedes? En medio de la enfermedad, en medio del dolor, ¿quién soy yo para ti? En medio del problema en el matrimonio, en la familia, ¿quién soy yo para ti? En tu Cesarea de Filipo, ¿quién soy yo para ti? ¿Acaso no soy aquel Dios verdadero, el que todo lo puede? ¿Acaso no soy aquel que puede cruzar los mares, que puede caminar sobre las aguas? ¿Acaso no soy aquel Dios que te salvó? ¿Acaso no soy aquel Dios que nos encontró en el peor momento de nuestras vidas? Cuando nos encontrábamos abandonados, que a nadie le importábamos. De poco a poco el pecado entró a tu vida y los vicios, que te fuiste alejando, donde tu esposa probablemente te abandonó, te despreció, te dejó, y a través de eso caíste en los vicios, y poco a poco tus hijos se apartaron de ti,
y no querían saber nada de ti. Y poco a poco dejaste que las circunstancias afectaran tanto tu vida que pensabas en el suicidio, pensabas en quitarte la vida, y cada vez te metiste más en el pecado y te metiste al alcoholismo y buscabas refugio en otras personas. Y tenías un momento tal vez de lucidez donde te sentías a gusto mientras estabas tomando con tus amigos, pero regresabas al rinconcito donde vivías, donde no se encontraba nada, y empezabas a pensar en tu familia, en tus hijos. Pero de repente te acordaste en Jesús y doblaste tus rodillas sin importarte nada, ni quién eras. No te importó en cuál circunstancia te encontrabas, ahí en un lugar solo, y clamaste al Dios. Y Jesucristo te perdonó. Jesucristo te levantó y te tomó en sus brazos para sanar tus heridas, para sanar tu corazón. Y poco a poquito el Señor empezó a obrar en tu vida de tal manera que recibiste una llamada de tu esposa. Vamos a platicar, y poco a poco el Señor empezó a obrar en ti de tal manera que aún tus hijos preguntaban por ti, y pudiste recuperar a tu esposa, pudiste recuperar tu familia. Y poco a poquito empezaste a progresar, y vino un mejor empleo, una mejor casa. De repente te hiciste de un hombre, y poco a poquito empezaste a prosperar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya sientes que eres alguien, te empiezas a olvidar de Dios otra vez, porque piensas que fue por tus fuerzas, porque piensas que es porque te lo merecías. Algunas personas que pasaron por esto, de repente Dios los llama al ministerio, y ahora se dicen tal vez pastores o predicadores, y están aprendiendo de Dios, pero poco a poquito piensan que ahora se merecen eso, y ahora que es a través de ellos, y se les olvida que el llamado es de Dios para predicar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. No es por ti, es por Jesús. No es por ti, es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. No es porque tienes un nombre, no es porque eres alguien, no es porque sabes un poco de teología, es por el amor de Dios y el Espíritu Santo que obra dentro de tu vida. ¿Qué estás diciendo de mí? ¿Qué estás hablando de mí, iglesia? La gente se está perdiendo, la maldad se está multiplicando. Tal vez sus hijos se están perdiendo, tal vez sus niños están en un momento preocupante. Tal vez muchos de ellos están pensando en el suicidio y usted no lo sabe, pero estás más enfocado en tu posición, estás más enfocado en tal vez trabajar un poco más, tener un mejor carro, una mejor casa, y se te olvida que aquellos niños te están viendo. Voy terminando. ¿Qué dice la gente de Jesús? Más directo, iglesia. ¿Qué dices que soy? ¿Quién dices que soy yo? Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar de Jesús. Por eso digo que confirmaba la palabra en el lugar donde nos encontrábamos ayer el pastor y yo, donde se decía: vamos a repartir invitaciones. ¿Cuántos de sus vecinos conocen que usted es cristiano? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo conocen que usted sirve a un Dios poderoso? ¿Cuántos de sus amigos en la escuela saben que usted está cerca de Dios, que cuando viene el problema a sus vidas pueden venir a usted para que usted ore? ¿Realmente conoce la gente de Jesús? Los hijos de los cristianos se están perdiendo. Nuestros familiares se están perdiendo. Jesús no nos salvó para estar a gusto en nuestro lugar de reunión solamente. Jesús no nos salvó para estar
detrás de un púlpito. Jesús no nos salvó para anunciar las virtudes, para anunciar de quién es Él. Jesús nos salvó para anunciar de Él a todo el mundo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Iglesia, cada creyente que me escucha en esta noche, ¿estás representando a Dios en tu mejor versión? ¿Estás siendo imagen de Jesús para aquellos que te rodean? La gente puede ver el amor de Dios en ti. La gente puede identificarte como un hijo de Dios. Escuche esto, por favor. ¿Sabe por qué la gente no cree en Jesús hoy en estos días? Porque nuestras actitudes y nuestros comportamientos son peor que los de afuera. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Que no al venir a Él no recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que no tenemos el amor de Dios dentro de nosotros, que no la paz, la misericordia, la fraternidad, que no vive delante de nosotros. De repente nos metemos en conflictos como el mundo y odiamos a nuestros compatriotas, odiamos a aquel que está junto de nosotros, tenemos rencor con los amigos. La gente no cree en Jesús porque somos peor. Yo conozco personas que aparentemente no conocen a Jesús y son más respetuosos que yo, son más rectos que yo. ¿Por qué sucede esto? Estamos enfocados en todas estas cosas que nos rodean, como en Cesarea de Filipo, que nosotros mismos nos empezamos a contaminar y vamos rodando entre las olas como el mundo va rondando. Y no hay diferencia. El mensaje de hoy es: si no te puedes recordar nada de lo que acabo de hablar, y a lo mejor no fui claro, pero quiero que te lleves esto en el corazón el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Yo quiero que te pongas de pie conmigo. Es temprano. Yo quiero que tengamos un momento de intimidad con Dios. ¿Cuántos de aquí hemos recibido a Jesús como nuestro Rey y Salvador? Levante su mano. Quiero que recuerdes en este momento en qué circunstancias estabas tú cuando Jesús vino a tu vida. ¿En qué circunstancias te encontrabas cuando vino Jesús a hacer la luz? ¿En qué momento de tu vida te encontrabas cuando Jesús te tomó en sus brazos? Cuando dejó a las 99 para venir a tu rescate y te tomó y te abrazó y te dijo: hijo mío, todo va a estar bien, solamente confía en mí. Yo he dado mi vida por ti. Yo he dado mi vida por ti. ¿En qué circunstancias te encontró Dios? Jesús mismo. ¿Y por qué se nos ha olvidado? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Medita en estas palabras, por favor. Escucha.
Vamos a tener un momento, 10 minutitos, 5 minutitos, no lo sé, pero disfruta este momento en su presencia. Mientras yo adoraba, durante la adoración, yo pude experimentar la presencia de Dios en este lugar. De eso no hay duda. Aprovecha el tiempo. Que este viernes no sea un viernes más, un servicio más, sino que sea un momento donde pudiste experimentar la presencia de Dios en tu vida. Tal vez pueda ser la última vez. Escucha, vamos, levanta tus manos, habla con Dios.